Mi historia comenzó hace más de 5 meses y medio, era tiempo de conseguirme un empleo y no hay nada mejor que laborar en el campo donde te desarrollaste, así que llegué a un hospital, me instalaron en un laboratorio donde era muy bien recibido y había buena gente con quien hablar, era un buen ambiente de trabajo, no pagaban tan bien, pero estaba satisfecho. Estuve así por varios días, hasta que un día llegó mi amigo, el cual es un neurólogo que trabajaba justamente en el área de neurología. Esa área me dijeron que era la única que estaba un poco apartada de las demás. Él me dijo que si no me interesaba trabajar en su puesto de monitorizar los estatus de los pacientes, ya que como le habían subido el sueldo y al ser un trabajo extra, ya no tenía sentido que siguiera trabajando ahí. Además me había dicho que el único trabajo es monitorear los signos vitales del paciente, pero solo había una condición, que era solo de noche, ya que ese puesto nadie lo quería ocupar. Me dijo que la paga era mejor que en el laboratorio, que donde estaba y pues sin resistencia acepte el trabajo, así no tendría que gastar mi valioso tiempo en el día. Muy bien, ya los puse al corriente, este es mi trabajo ahora, tengo que pasar la noche solo en este lugar, ya he realizado esto muchas veces y a pesar de que la mayoría estará pensando, me siento realmente cómodo trabajando aquí, ya que este es como mi segunda casa, y ahora que lo pienso paso más noches aquí que en mi propia cama, la habitación siempre está oscura pues siempre tiene que estar así, para que no entre nada de luz de la habitación a la otra, pero siempre estoy acompañado de la luz parpadeante del monitor de la computadora, la cual registra y monitorea la actividad cerebral de los pacientes, como las ondas cerebrales y sus interminables líneas onduladas que bailan en mi monitor, pero antes de seguir continuando, creo que necesito explicarles bien de qué se trata este lugar. La sala en la que estoy ahora se le conoce como la sala de monitoreo, la cual está al lado de la habitación de nuestros pacientes, y la cual conecta a esta, una ventana instalada en la pared, manteniendo una vista directa. Lo bueno de este trabajo es que durante toda la noche por lo general, solo tengo que permanecer despierto así como también supervisar a los pacientes y las ondas cerebrales que se muestran en la pantalla y asegurarme de que todo el equipo ande funcionando bien, como las cámaras térmicas montadas en las paredes de la habitación y los cables conectados a los pacientes para una buena grabación de sus ondas cerebrales. Para mantenerme despierto, puedo navegar en internet libremente, siempre y cuando las bocinas estén apagadas, y con la condición de cumplir mi trabajo de vigilar. Después de eso, viene la parte mentalmente exigente del análisis de datos, pero de la noche a la mañana, no tengo que preocuparme por ello ya que mi turno termina y comienza el del otro chico. A veces observar las ondas cerebrales en la pantalla pueden ser sorprendentemente hipnóticos y debo luchar para no quedarme dormido, pero lamentablemente, esta noche, no es el caso, ya que no hay peligro de quedarme dormido, pues estoy totalmente despierto y aterrado. Esta noche, solo tengo un paciente por vigilar, él está en coma. Podría decirse que estoy completamente solo, pues no tengo a nadie a quien avisarle por si algo malo pasa, lo que hace que esta noche sea un poco inquieta para mí. Normalmente no debería despertar a un paciente, a menos que el protocolo lo requiera. Si hubiera alguien más aquí me hubiera sentido mucho más tranquilo, normalmente vigilo a varios pacientes y a estas alturas, ya los hubiera despertado. Pero ese no era el caso, ya que solo había un paciente ahí, y ese paciente estaba en coma por lo cual podía haber gritado todo lo que quiera, y él no se hubiera despertado, lo único que me acompaña esta noche, es un cuerpo inconsciente. Y es por eso que he venido aquí para contarle a ustedes, ahora mismo estoy en una completa oscuridad, aunque podría encender las luces, pues dudo mucho que el paciente se moleste, es más, podría apuntarle con una linterna con el brillo de 1000 soles directo a sus ojos y él no despertaría, creo que este es más un hábito de comodidad, o puede que ya estoy acostumbrado a estar así. Necesito aclarar algo, he visto cualquier tipo de cosas en mi tiempo trabajando aquí, y es como una mezcla de terror induciendo al pánico, solo soy un simple TLC, aunque siempre me ha llamado la atención este tipo de trastornos neurológicos, he tenido a varios pacientes con parálisis de sueño que despiertan histéricos y hablando de los demonios que querían matarlos, y con esos recuerdos aún vivos, los dibujan en papeles detallando sus terribles aspectos y señalando frenéticamente de qué lado de la habitación habían venido.
He tenido un sinnúmero de niños que han despertado gritando con el típico alarido con los pelos de punta, sufriendo por esos terrores nocturnos. También he tenido sonámbulos que hacen cosas inconscientemente como aventar cosas e incluso arrancarse los cables de la cabeza, que pueden llegar a ser muy dolorosos si están bien adheridos. Y casos muy severos, como el paciente que aún inconscientemente cortó sus muñecas, y a pesar de que lo vendé y grité por ayuda, él no despertó hasta la mañana siguiente. Algunas veces hay pacientes que logran de algún modo salir de la habitación, deambular por el pasillo, y entrar a la sala de monitoreo estando aún dormidos. Lo que estoy diciendo, es que he visto muchas cosas por lo que tengo que permanecer alerta todas las noches. Por lo general debo estar alerta de que estén confinados a su habitación, y no puedan lastimarse entre ellos o hacia mí, para que así pueda continuar recopilando las grabaciones del paciente sin interrupciones, y así mantener un registro limpio de cualquier evento inusual, pues por algo es que están aquí, para que podamos diagnosticarlos y brindarles un tratamiento y medicación adecuada para que sigan con sus vidas. De hecho, para mí me alegra saber de los pacientes que logran llegar a superar sus trastornos, pues un amigo sufría de un trastorno de sueño, siempre me contaba que todas las noches su hermano lo escuchaba hablar dormido, o en algunas veces lo encontraba sentado en su cama gritando, o en algunas veces lo encontraba recostado llorando, y en mi opinión a mí me incomodaba saber más lo del llanto que de los gritos. Durante el día en la escuela él era mi mejor amigo, estudiábamos juntos, jugábamos deportes juntos, comprábamos tonterías y a veces me invitaba a comer algunas rebanadas de pizza. Él era un tipo genial, pero cuando llegaba la noche, se convertía en un pequeño niño asustado, que arremetió varias veces contra su hermano cuando trataba de despertarlo. Pero ¿qué podía hacer yo? Vivimos vidas muy diferentes, él no había crecido como el resto de los niños. Pero después todo empeoró, él empezó a presenciar un revoltijo de síntomas como terrores nocturnos, parálisis del sueño, caminar dormido y también algo que sé que ahora llaman un trastorno de conducta REM. Sus visiones y alucinaciones se presenciaban también durante el día, es decir que ahora sus demonios, que habían sido parte de su paisaje onírico, también lo atormentaban durante su vigilia. Al final, fue diagnosticado con trastorno del sueño combinado con esquizofrenia, ya que insistía que aquellas visiones que tenía eran reales, y a pesar de las distintas drogas que le suministraban, ninguna lograba quitárselos de la cabeza. Por eso decidí aceptar este trabajo sin resistirme por él, pues pienso que, aunque no soy un neurocientífico como mi amigo, pues quería entender qué pasaba dentro de su cabeza, presenciando varios casos como el de él, descubrir sus secretos, y así poderlo ayudarlo a él. Lamentablemente, cuando le hablé sobre el trabajo que tenía, él se lo tomó de una manera muy distinta, ya que pensaba que lo hacía más por morbo, que por ayudarlo, lo tomó más como una traición a su persona, como una señal de que no le creía, como si lo tomara como a un loco más y pronto dejó de hablarme, me sentí muy mal por eso. Sin embargo, lo que les vengo a narrar, lo que ha pasado esta noche, no se trata de mi amigo. Pero por primera vez en mi vida, estoy considerando su punto de vista. Hace unos días tuvimos un caso muy desconcertante con un paciente que había caído en un coma típico. Unos días antes de ser trasladado a las instalaciones, llegó junto a su hermano mayor, quien lo acompañó a la habitación de los pacientes. Según él, su hermano menor sufrió un leve traumatismo craneoencefálico pocos días antes de entrar en coma, y aunque se tratara de una leve lesión en la cabeza, pensamos que probablemente contribuyó a sus síntomas. Los primeros días desde su llegada parecían ser normales, pero hoy todo cambió. Mientras la noche llegaba, mis compañeros empezaron a terminar su jornada, y empezaron a irse, quedándome solo como es de costumbre, así que después de echar un vistazo hacia la ventana hacia la otra habitación, observar mi monitor 2 veces y asegurarme de que las cámaras estén funcionando correctamente, me acomodé en mi silla para una larga noche como es de costumbre. Cuando de pronto, escuché unos pasos que provenían del pasillo. Al principio pensé que no era la gran cosa, y que probablemente se trataba de algún paciente que se había despertado, pero pronto me di cuenta que eso era imposible, ya que el único paciente que me estaba haciendo compañía era el que estaba en coma. Rápidamente volteé hacia el monitor con la dudosa esperanza de que el paciente probablemente se había despertado, pero no, él aún estaba recostado en su cama como un tronco, mientras aún podía escuchar los pasos
pasos en el pasillo, dirigiéndose a la habitación de los pacientes. Rápidamente me levanté y abrí la puerta, dirigiéndome al pasillo solo para darme cuenta que nadie estaba ahí. Para calmar mis nervios decidí revisar todas las habitaciones, incluso las vacías, para darme cuenta que todas estaban cerradas. En ese punto pensé que solo se trataba de mi imaginación, así que después de un gran suspiro, regresé a la sala de monitoreo y realicé otra comprobación rápida, para luego continuar con mi rutina. Pero esa calma duró poco, cuando aquel ruido constante de ritmo cardíaco del paciente, que me había llevado a un trance, comenzó a aumentar espontáneamente. Al principio pensé que el paciente se había despertado, así que giré mi cabeza rápidamente hacia la cámara térmica, pero no había ningún movimiento. Eso era extraño, la respiración, el ritmo cardíaco y la actividad cerebral habían cambiado, pero el paciente aún seguía en coma, por lo que la única explicación a que he llegado es que aún en ese estado de coma, el paciente estaba experimentando alucinaciones. Me quedé un rato viendo hacia la ventana que unía a las dos habitaciones con la vista fija hacia el paciente, hasta que noté un movimiento entre la oscuridad acercándose hacia él. Al principio pensé que se trataba de la sombra del gabinete, pero aquella silueta estaba moviéndose cada vez más. Traté de centrar mi vista a lo que estaba viendo, pensando que solo se trataba de mi imaginación, pero aquella silueta oscura realmente estaba allí, levantándose como si hubiera estado a gatas y no quería creer lo que estaba viendo, pero la curiosidad me empujó a ver más de cerca a la ventana para ver qué estaba ocurriendo, pero cuando aquella silueta oscura notó mi presencia en la ventana, dejó de moverse y poco a poco volvió por donde había venido. Rápidamente me salí de la sala de monitoreo pálido y tembloroso para ver si me encontraba con aquella sombra en el pasillo, pero no vi nada. Entré a la habitación del paciente y encendí todas las luces. Era obvio que lograra escapar de la habitación, me lo hubiera encontrado en el pasillo, pero después de revisar la habitación por completo no encontré nada. Después de ello regresé a la sala de monitoreo, y revisé las cámaras aún con la duda de lo que había pasado, pero ninguna de ellas mostraba una sombra en la habitación. Ahora mismo, tengo una extraña sensación recorriendo todo mi cuerpo mientras escribo esto. Y veo como aquella sombra por la ventana ha vuelto. Creo que tiene la vista sobre el paciente en coma, y creo que lo mejor es mantenerme fuera de su camino. Solo necesito pasar el resto de la noche aquí con ustedes, y si llego hasta mañana, tengan por seguro que iré a visitar a mi mejor amigo. Y me disculparé con él.